Esta medalla con la inscripción «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti», es conocida como la Medalla Milagrosa, y fue la Santísima Virgen María quien pidió a una joven monja francesa de 24 años que acuñara la medalla y se diera a conocer. La Madre del Cielo le prometió a Santa Catalina Labouré que las personas que la llevaran recibirían grandes gracias y que las gracias serían abundantes para las personas que tuvieran confianza. Tan pronto como se difundió, numerosos milagros, conversiones y favores fueron recibidos por los fieles, ganándose así el popular nombre de la Medalla Milagrosa. Fueron 3 las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré, y sucedieron en el año de 1830 en la Capilla de las Hijas de la Caridad, ubicada en París, Francia, en la calle Rue du Bac número 140. La Casa de las Hijas de la Caridad y su capilla, a pesar de ser pequeña, recibe una enorme cantidad de fieles y peregrinos todo el año. Este lugar logra transmitir eficazmente la historia de esta devoción mariana y la vida y vocación de Santa Catalina Labouré. Al ingresar sobre el corredor que lleva a la Capilla de las Apariciones, se observa una escultura de San Vicente de Paúl, que fue el santo que fundó las Hijas de la Caridad en el año 1633, y que le habló en sueños a Santa Catalina Labouré cuando ella apenas tenía 18 años. En el sueño, ella se encontraba en la capilla donde iba a rezar habitualmente, pero ese día llegó un sacerdote para oficiar la misa. Luego de la celebración, el anciano sacerdote le hizo un ademán con sus manos pidiendo que se acercara. Ella se negó y se fue de la capilla a ver a un enfermo. En el hospital, se encontró nuevamente con el anciano sacerdote que le dijo: «Hija mía, está bien cuidar a los enfermos, ahora me rehuyes, pero un día te sentirás dichosa de venir a mí. Dios tiene sus designios sobre ti, no lo olvides». Y así concluyó el sueño. Santa Catalina narra en sus escritos que ese fue el principio de su vocación. Tiempo después, Catalina fue a la Casa de las Hijas de la Caridad, que estaba en la calle de la Judería. Cuando entró al locutorio, se detuvo sorprendida ante un retrato. El anciano sacerdote que ella había visto en sus sueños estaba allí. Catalina, sorprendida, preguntó a una de las hermanas quién era ese hombre, y la hermana le respondió: «Es San Vicente de Paúl, fundador de nuestra congregación». En ese momento, Catalina consideró esto como una clara señal de su vocación a la vida religiosa en esta compañía. Sin embargo, su padre no le permitió ser religiosa inmediatamente, y fue hasta el 21 de abril de 1830 que ingresó como novicia en la compañía. Por el pasillo de ingreso, en losetas de piedras grabadas, se manifiestan numerosos exvotos de favores recibidos por los devotos que se encomiendan a la Virgen de la Medalla Milagrosa. También en losetas de alto relieve se narran las 3 apariciones de la Virgen María a Santa Catalina, la instrucción que le dio de acuñar la medalla y los numerosos milagros que se suscitaron tan pronto se difundió esta devoción. Al final de este pasillo y antes de ingresar a la Capilla de las Apariciones, se encuentra una estatua de Santa Luisa de Marillac, que junto a San Vicente de Paúl fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad. La estatua representa el testamento espiritual que la santa dejó a sus hijas 2 días antes de morir. Tengan gran cuidado del servicio de los pobres y sobre todo de vivir juntas en una gran unión y cordialidad, amándose las unas a las otras, para imitar la unión y la vida de nuestro Señor. Pidan mucho a la Santísima Virgen que sea ella su única madre. Santa Luisa murió el 15 de marzo de 1660, unos meses antes que San Vicente de Paúl. Dentro de la Capilla de las Apariciones se respira un ambiente de recogimiento y piedad, que invita a los peregrinos a permanecer en silencio. Gracias al trabajo de distintos artistas mediante frescos, mosaicos y esculturas, podemos seguir la historia de las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré. En el fresco del arco sobre el altar se narra la primera aparición, sucedida la noche del 18 de julio de 1830 a las 11:30. Mientras dormía, Santa Catalina escuchó que la llamaban por su nombre. Se despertó y vio a un niño vestido de blanco que le dijo:
Ve a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Santa Catalina siguió hasta la capilla al niño, al cual más tarde reconocería como su ángel custodio. Al entrar, todos los cirios y candelabros estaban encendidos. El niño la condujo hasta el presbiterio al lado del sillón del sacerdote y le dijo: «He aquí la Santísima Virgen». Al llegar, la Santísima Virgen se prosternó delante del sagrario y luego se sentó en la silla del sacerdote. Catalina se arrodilló a su lado y apoyó sus manos en las rodillas de la Virgen. Mientras tanto, la Virgen le dijo: «Hija mía, Dios quiere encargarte una misión. Sufrirás mucho, te contrariarán, pero recibirás la gracia necesaria. No temas. Venid al pie de este altar. Aquí las gracias serán derramadas sobre todas las personas que me las pidan con confianza y fervor». En la capilla lateral derecha, dedicada a San Vicente de Paúl, se conserva la silla donde se sentó Nuestra Señora la Virgen María durante su primera aparición, y el pequeño altar que se encontraba anteriormente en el presbiterio, y que fue reemplazado por el actual altar, que es más majestuoso. Este pequeño altar es el que la Virgen señaló cuando dijo: «Venid al pie de este altar. Aquí las gracias serán derramadas sobre todas las personas que me las pidan con confianza y fervor». También en este altar se encuentra una estatua de San Vicente de Paúl, flanqueado por unos ángeles que llevan los escudos de las Hijas de la Caridad y el de los sacerdotes de la misión. Y a los pies se encuentra en un relicario de metal el corazón de este santo. Como testigo de la segunda aparición se encuentra una estatua de la Virgen, conocida como la Virgen del Globo. Esta aparición sucedió el 27 de noviembre de 1830, víspera del primer domingo de Adviento. Catalina vio como dos cuadros vivientes que se sucedieron. Primero vio a la Virgen de pie, apoyada en una esfera, sosteniendo un globo dorado en sus manos. Entonces la Virgen le dijo: «Este globo que ves representa al mundo entero, especialmente a Francia y a cada persona en particular». Después, Santa Catalina vio en los dedos de la Santísima Virgen unos anillos cubiertos de pedrerías que despedían rayos, unos más bellos que otros. La señora le dijo: «Estos rayos que ves son el símbolo de las gracias que derramo sobre las personas que me las piden». Y se formó en torno a la Santísima Virgen un marco ovalado en el que estaban escritas estas palabras: «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Entonces se oyó una voz: «Haz acuñar una medalla según este modelo. Las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que tengan confianza». Al instante, el óvalo se dio la vuelta y Catalina vio en el reverso la letra M, coronada por una cruz, y debajo los corazones de Jesús y de María. Más tarde, pensando en la meditación que habría que poner en el reverso de la medalla, Catalina oyó una voz que le dijo: «La letra M y los dos corazones dicen bastante». Finalmente, en la tercera aparición, en diciembre de 1830, Nuestra Madre, mostrándose sobre el sagrario, le confirmó a Santa Catalina su misión de hacer acuñar la medalla y le dijo: «Ya no me verás más». Posteriormente, Santa Catalina confió estas visiones a su confesor, el padre Aladel, y le pidió que la ayudara a cumplir su misión de difundir la medalla. Fue así que el padre Aladel publicó un librito narrando lo que la Virgen había venido a decir y prometer, pero sin revelar el nombre de la monja que había recibido estos mensajes, porque ella le había hecho prometer que no lo diría. 2 años después de las apariciones, en el año de 1832, se hizo acuñar la medalla y se difundió entre los fieles en medio de una terrible epidemia de cólera que azotó Europa. Sin embargo, fueron tantas las personas que se curaron de esta enfermedad por la devoción a la medalla, y tantos los testimonios de conversión, que el pueblo de París pronto comenzó a llamarla la Medalla Milagrosa. Los testimonios de milagros y conversiones por mediación del uso piadoso de la medalla milagrosa son innumerables. Sin embargo, un caso de conversión muy conocido fue el de Alfonso Ratisbona, un joven judío banquero que se dejó convencer por un amigo para llevar la medalla milagrosa en el bolsillo.
Al día siguiente, el 20 de enero de 1842, mientras acompañaba a su amigo católico a la iglesia de San Andrés del Efrate en Roma, la Virgen de la Medalla Milagrosa se le apareció. Él narró el suceso de la siguiente manera. La Virgen no pronunció ninguna palabra, pero yo lo comprendí todo. Experimenté un cambio tan completo que creí ser otro. La alegría más ardiente brotó del fondo de mi alma. No podía hablar. No sabría dar cuenta de las verdades de las cuales había adquirido conocimiento y fe. Todo lo que puedo decir es que cayó el velo que tenía ante los ojos. No un solo velo, sino que se desvaneció la multitud de velos que me rodeaba. Salí de un abismo de tinieblas. Vi al fondo del abismo las miserias extremas de las que había sido sacado por obra de una misericordia infinita. ¿Tantos hombres descienden tranquilamente a este abismo con los ojos cerrados por el orgullo y la indiferencia? Se me pregunta cómo he aprendido estas verdades, pues es cierto que nunca he abierto un libro de religión, ni he leído nunca una sola página de la Biblia. Todo lo que sé es que, entrando en la iglesia, lo ignoraba todo, y saliendo, lo veo todo claro. No teniendo ningún conocimiento literal, interpreté el sentido y el espíritu de los dogmas. Todo esto entró en mí, y estas impresiones, 1000 veces más rápidas que el pensamiento, no solamente conmovieron mi ánimo, sino que lo dirigieron hacia una nueva vida. Los prejuicios contra el cristianismo ya no existían. El amor de Dios había tomado el lugar de cualquier otro amor. La nueva vida de Alfonso Ratisbona después de su conversión es muy interesante y amerita ser contada en otro video, pero lo que hay que destacar es que su conversión repentina tuvo una gran resonancia y fue objeto de un proceso canónico realizado por el Vaticano para verificar el milagro. Y así sucedió en efecto. La sobrenaturalidad de la aparición se aprobó el 3 de junio de 1842 y gracias a la aprobación de este milagro se reconocieron también las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Laboure. En línea con estos sucesos podemos destacar 2 eventos históricos de suma importancia. El primero es que el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus definió el dogma de la Inmaculada Concepción, que afirma que la Virgen María fue preservada del pecado original por la gracia de Dios, en previsión de los méritos de Jesucristo, su Hijo. Y el segundo evento es que en 1858, en Lourdes, Francia, en las apariciones de Nuestra Madre del Cielo a Santa Bernardita, se presentó la Señora a sí misma diciendo: «Yo soy la Inmaculada Concepción», como haciendo eco de la jaculatoria que la Virgen pidió acuñar en la Medalla Milagrosa. En la capilla lateral izquierda, en una urna de bronce dorado, se conservan las reliquias de Santa Luisa de Marillac, la santa cofundadora de la Compañía de las Hijas de la Caridad, que antes de dedicar su vida a Dios había sido esposa de Antonio Lograz, quien en el año de 1626 murió a causa de una grave enfermedad, dejando viuda a Santa Luisa. Sobre la urna, un mosaico representa el día de la fiesta de Pentecostés del año de 1623, en que Santa Luisa de Marillac tuvo una revelación del Espíritu Santo que le hizo saber que pronto estaría en condiciones de hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia, cumpliéndose así un deseo que la santa había sentido en su corazón desde que era joven. En el frontispicio de la urna se encuentra el escudo de la Compañía de las Hijas de la Caridad, rodeado de estas palabras: «La caridad de Jesucristo crucificado nos apremia». Santa Catalina murió el 31 de diciembre de 1876 a las 7 de la tarde. Después de su muerte, su cuerpo fue depositado en una fosa bajo la capilla del Hospicio de Enghien en la Rue de Rosly. En 1933, para su beatificación, se procedió, en presencia de algunos testigos, a la exhumación de su cuerpo, mismo que fue encontrado incorrupto. Entonces fue trasladada a esta capilla, en una urna debajo de la escultura de la Virgen del Globo, justamente donde sucedieron las visiones de la Virgen del Globo y la visión de cómo debía ser acuñada la medalla milagrosa en sus 2 caras.
Actualmente, el cuerpo incorrupto de Santa Catalina puede verse en este mismo lugar. El hábito que lleva Santa Catalina es como el que llevaron las Hijas de la Caridad hasta el año de 1964. El 27 de julio de 1947, el Papa Pío XII canonizó a Santa Catalina y la llamó la Santa del Silencio. Muchos santos han sido devotos de la medalla milagrosa. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, San John Henry Newman, un ex pastor anglicano que meses antes de su conversión llevaba puesta la medalla milagrosa. También en Lourdes, Santa Bernardita llevaba puesta la medalla antes de las apariciones de la Virgen María. De igual manera, el santo cura de Ars y Santa Teresita del Niño Jesús eran devotos de la medalla milagrosa, así como San Maximiliano Kolbe, que fue el santo que fundó un periódico mariano llamado El Caballero de la Inmaculada y que murió mártir en un campo de concentración nazi. Kolbe solía decir que las medallas de la Virgen que repartía allá donde iba eran sus municiones. En la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, la atención a los grupos de peregrinos se hace mediante la oficina de peregrinaciones, donde se puede agendar la visita mediante teléfono o por correo, dirigiéndose a los contactos que se muestran en pantalla. En la tribuna que se encuentra en el segundo nivel, los grupos acompañados de sacerdotes pueden celebrar la Santa Misa, aunque también se puede celebrar la misa en el altar mayor si está disponible. En la página web de la capilla podrás ver las peregrinaciones que ya están programadas, así como el país del que proceden. La capilla recibe grupos de peregrinos prácticamente todo el año. Se estima que 2 millones de personas visitan la capilla anualmente. Sin embargo, aunque muchos son los fieles que visitan la capilla, hay muchas más personas que quisieran visitarla para pedir por una intención especial y no pueden. Por ello, las Hijas de la Caridad presentan a la Virgen María todos los martes durante las misas las intenciones de oración que reciben por correo, teléfono y a través del buzón de intenciones. Llevar la medalla milagrosa no es un acto de superstición. Sería un grave error verla como un amuleto o talismán con poderes. El Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 2132 nos enseña que el que venera una imagen venera al que en ella está representado, y que el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración, que solo corresponde a Dios. Dios nos ha revelado todo en su Hijo, pero a través de las apariciones de su sierva, la Virgen María, es como continúa entregándonos signos de su ternura. La medalla milagrosa, diseñada por nuestra Santísima Madre, es un signo de su amor, que nos recuerda su Inmaculada Concepción, su cooperación en la salvación que nos alcanzó nuestro Señor Jesucristo y su maternidad universal. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a comportarnos dignamente como hijos de Dios mediante el uso correcto y piadoso de la medalla milagrosa. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías esta medalla o si has recibido algún favor especial por su intercesión. Gracias por habernos acompañado en esta peregrinación. Si te ha gustado el video, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima peregrinación.